Buen día, jóvenes. Ahora sí vamos a comenzar ya con la clase. ¿Cómo están? Buen día, doctor. Bien, gracias. Ah, qué Buenos bueno. días, doctor. Buenos Buenos días, días. buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si ya vieron Telegram, pero ya les compartieron la información de quienes tienen reposición de la tercera evaluación parcial. Ahí está el listado de solicitudes aprobadas y no aprobadas. Bueno, no sé si logran ver mi presentación. Sí, doctor. Muchas gracias. Sí, ¿Pueden doctor, poner ya. tu cámara, por favor? Muy bien. ¿Quiénes leyeron el documento? ¿Alguien que quiera, este, opinar? ¿Qué les pareció el documento? Bueno, si no hay nadie, vamos a hablar hoy. Dígame. Disculpe. No te- Yo le iba a decir, doctor, que a mí me pareció muy interesante el hecho de que, bueno, seguimos en lo de rehabilitación, ¿verdad? Pero se sigue viendo que es muy importante que haya contribución de todas las áreas que lo conforman. Por ejemplo, ahí habla sobre el apoyo que deben dar las familias también a los programas, el apoyo que se debe tener por parte de las instituciones de gobierno, y también por parte de personas que estén dentro del sistema de salud o maestros, etcétera. Entonces, si bien puede ser un muy buen programa para impulsar una rehabilitación adecuada en todos los sentidos para las personas con discapacidad, si alguno de estos servicios o personas no contribuyen, no se va a poder dar de la manera adecuada, ¿verdad? Entonces, siento que lo recalca mucho en todo el documento, de cómo es que cada servicio o persona debe estar como, sí, Involucrado. contribuyendo, ajá, involucrándose más que todo para que sí se pueda dar el plan de acción que ahí menciona. Solamente, Muchas, doctor. muchas gracias, Cecia. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, muchas gracias, Cecia. Tiene toda la razón. Definitivamente para que se lleve a cabo una rehabilitación basada en la comunidad, no es solo parte del trabajo que va a hacer la comunidad, sino que también la familia, el gobierno, las ONGs, todos las instituciones, así como decía el documento, tanto de educación como de em, de todos los ministerios que puedan involucrarse, de salud, de educación, de vivienda, porque se supone que es para que mejoren las condiciones de las personas con alguna discapacidad. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es el tema de hoy, la semana ya 19, rehabilitación basada en la comunidad. Ya solo tenemos esta semana y la siguiente, y luego viene su evaluación del cuarto bloque, espero que estén leyendo. Vamos a hablar de la estrategia de la rehabilitación basada en la comunidad, la política pública y la rehabilitación basada en la comunidad y la atención de la salud
en la rehabilitación de basada en la comunidad. Este, entonces vamos a comenzar aquí. Este, pues hay una estrategia que es la rehabilitación basada en la comunidad y esta pues pretende precisamente eso, ¿verdad? Cómo mejorar las condiciones de vida y desarrollar las habilidades que tienen las personas con alguna discapacidad para que puedan ser productivas, independientes y mejorar la calidad de vida al final de ellos. Aquí tenemos entonces que hay varias organizaciones que se han involucrado en lo que es este, esta estrategia para poder apoyar a las personas con discapacidad y dentro de ellas está la Organización Internacional del Trabajo, está la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, está la Organización Mundial, OMS. Estas, pues en 1994 crean un documento conjunto sobre la rehabilitación basada en la comunidad para promover un enfoque común para el desarrollo de los programas de rehabilitación. Esto vino a ser un estímulo para los gobiernos a que examinaran los logros obtenidos en el campo de la práctica de la rehabilitación y luego pues integrar esta estrategia en proyectos de desarrollo comunitario para que se pudiera tener los resultados deseados. Entonces, estas organizaciones, ¿cómo definen en sí la estrategia que estamos hablando? Pues es una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la integración social de las personas con discapacidad, que requieren la combinación de esfuerzos de las personas con discapacidad, sus familias, las comunidades, los servicios de salud, los educativos, los sociales y de carácter laboral correspondiente. Lo que hablaba Ceci ahora. Entonces ahí miramos cómo realmente tienen que estar involucradas diferentes partes de la sociedad para poder lograr el objetivo que es al final brindarles una mejor oportunidad a los pacientes con discapacidad. Aquí tenemos que también cuenta con la parte de prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la atención de salud primaria, la inserción de niños con discapacidad de acuerdo con sus capacidades en centros escolares regulares y la posibilidad de estudiar, de desarrollar actividades económicas lucrativas en el caso de personas adultas con discapacidad. Se debe contribuir a promover los derechos de las personas definitivamente para que se pueda dar esa integración adecuada a la comunidad. Debe considerarse ante todo un programa que pertenece a la comunidad representada por personas con discapacidad y sus organizaciones. Por supuesto que tiene que estar el gobierno y las autoridades locales en mutuo acuerdo y contribuyendo. Lo que se pretende realmente es igualdad, o sea, una sociedad para todos donde todos tengan las mismas oportunidades. En el 2004, pues estas mismas instituciones crean una estrategia que dirige y soluciona las necesidades de las personas con discapacidad dentro de sus comunidades en todos los países. Se reúnen nuevamente para trabajar específicamente, ya como un plan de trabajo de desarrollar una estrategia específica para poder apoyar a todas las personas y inicia la labor de hacer una estrategia integral que permita lograr esas metas trazadas. Es así como nacen los objetivos, evolución, los elementos esenciales, esas guías para la rehabilitación basada en la comunidad, el desarrollo inclusivo y por supuesto lo último es la red de rehabilitación basada en la comunidad en las Américas. Todo este trabajo, por supuesto, como dice su documento, tardaron años en realizarlo, que forma lo que es la estrategia actualmente de la rehabilitación basada en la comunidad. Aquí entonces tenemos los objetivos de la RBC. Es asegurar que las personas con discapacidad sean capaces de maximizar sus habilidades físicas y mentales, acceder a los servicios regulares y a las mismas oportunidades y convertirse en contribuyentes activos de la comunidad y de la sociedad.
¿Ustedes creen que se está llevando a cabo este objetivo? ¿Qué piensan? ¿Será que estamos trabajando en eso y es evidente? No, porque ahí menciona las mismas oportunidades y realmente no se tienen las mismas oportunidades con personas que no están discapacitadas. Si recordamos, la semana pasada hablábamos de que de 100 personas con discapacidad, solo 2 tenían un trabajo formal, 15 andaban así este, con una actividad laboral informal y 85% de ellos se considera más o menos aproximadamente, ¿verdad?, que están desempleados. Entonces, eso es realmente lamentable, ¿verdad? Porque si bien aquí hablamos de cuáles son los objetivos y deberíamos de tener mejores resultados, aún no se ha logrado tener ese impacto que desearíamos. El otro objetivo es activar las comunidades para promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad mediante cambios dentro de la comunidad, por ejemplo, removiendo las barreras de participación. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que se han trabajado en esas barreras, eliminación de las barreras para los discapacitados? Siento que muy poco, doctor, no como debería ser. Lo podemos ver en nuestro entorno, ¿verdad? ¿Cuántas barreras no existen para las personas, principalmente las que tienen dificultad para la movilización? Que existen barreras, bien marcadas y no se mira el apoyo que hay. No está siendo bien inclusivo la sociedad con este grupo de personas. Muy bien. Entonces, el objetivo es identificar la situación de discapacidad y los recursos locales que tengan en la comunidad, disminuir el impacto que la discapacidad produce para que de esta manera, pues, sea apoyar a la persona y pueda incorporarse a actividades, desarrollar los servicios de rehabilitación apropiados según las necesidades que encuentren en las comunidades y el desarrollo humano integral para que la persona pueda desarrollar esas habilidades que puede para ser productiva. También asegurar que las personas con discapacidad tengan el acceso regular a los servicios, definitivamente. Sabemos que las personas con discapacidad muchas veces no tienen el acceso a los servicios de salud o a los diferentes servicios por lo mismo de que se consideran una clase inferior, como hablábamos en la semana anterior. Motivar la participación y la organización de la comunidad definitivamente para que también se involucren en ayudar a las personas con discapacidad. Cada comunidad debe de trabajar en pro de las necesidades que vean que tienen según sus integrantes con discapacidad. Incrementar el nivel de conocimiento sobre la situación de la discapacidad y la rehabilitación también es otro de los objetivos. ¿Qué podemos decir de la evolución del concepto de rehabilitación? Sabemos de que ha habido una evolución a través del tiempo. La primera que nos parece importante es la definición de rehabilitación de la Clasificación Internacional de Funcionamiento y de Salud. Tenemos también la del modelo biopsicosocial y la perspectiva económica. ¿Cuáles son estas entonces? Pues todas vienen y nos dicen que al final la discapacidad se debe enfocar desde una perspectiva individual y social y que las barreras ambientales a la participación son la causa principal de la misma. Personas con discapacidad y acompañantes tomen decisiones informadas para que se pueda tener ese impacto deseado. Entonces de ahí nace la estrategia de desarrollo comunitario. Es así como unificando estos conceptos viene y nace esta estrategia de rehabilitación basada en la comunidad precisamente para tener mejor impacto y poder apoyar de mejor manera a las personas con discapacidad. Entonces, es una estrategia que va dirigida a reducir la pobreza para que de esta manera, pues, se tengan mejores oportunidades. Aquí, esta estrategia fomenta la participación, empleo en jóvenes y adultos y asegurando la educación en niños. ¿Ustedes han tenido algún caso donde no les hayan
conozcan algún caso de algún niño que no haya sido aceptado en algún colegio porque es un niño con discapacidad. ¿Qué piensan? ¿Han escuchado? ¿O será que a todos los niños con discapacidad los aceptan en todos los colegios? No son aceptados. ¿Cómo dice? Que no son aceptados porque los docentes no están capacitados para el tipo de problema que ellos tienen. Gracias, Gladys. Definitivamente no. Conozco a una persona, a un amigo que tiene un hijo que tiene discapacidad, una discapacidad, y cuando llegó a un colegio, le dijeron que buscara un colegio especial porque el de ellos no podía ser. Entonces, el impacto que recibió este compañero fue bastante alto y tuvo que pagarle a una psicóloga con una maestría en educación especial. Y después de 2 años de estar con esta persona, pues al cuidado del niño, ya se pudo incorporar al colegio. De hecho, la persona acompañaba al niño. Se llaman tutores sombra y están ahí detrás del niño sin interferir mucho en sus actividades, pero sí apoyándolos en todo momento. O sea que la tutora se encuentra a la par de la persona con discapacidad para poder desarrollar las actividades e irse incorporando a la educación, pero dice que es bien difícil. Sí, Cecia. Sí, doctor, con respecto a lo que está comentando, yo como cuarto primaria o quinto primaria, Ajá. tuve un compañero con síndrome de Down, lo aceptaron como a mediados de año en el colegio. Ujú. Pero como usted dice, ¿verdad? Supongo que el colegio, bueno, no sé, pero tal vez lo hizo como para no excluirlo, ¿verdad? O porque pues la mamá tampoco podía como solventar a alguien especial para la educación, porque eso requiere un gasto extra, ¿verdad? No es como pagar un colegio normal. Pero no como, estuvo como 3 meses, si no estoy mal, o 3 meses y medio, porque obviamente la maestra no estaba capacitada para cuidar de él, ¿verdad? Entonces, él estaba con nosotros así, pero era bien difícil compartir con él y tratarlo de integrar porque pues él necesita otro tipo de atención, ¿verdad? Pero nada más quería comentarle eso de que sí es importante, ¿verdad? A pesar de que este, si un colegio, digamos, quiere integrarlo o algo así, tendría que tener personas especializadas, porque si los maestros no están capacitados, de nada va a servir. Algo que es bien controversial, ¿verdad? Lo que dice Cecia. Llega un niño, por ejemplo, de este tipo, con esta discapacidad, y luego viene y tiene la integración con el grupo de niños normales con no discapacidad, ¿verdad? No discapacidad mental, intelectual ni nada. El problema es de que el ritmo de aprendizaje de los niños es diferente. Entonces viene y los demás van avanzando rápido y la persona que tiene alguna discapacidad mental, por ejemplo, va a estar el ritmo menos acelerado como comparándolo con los demás niños, ¿va? Entonces esto va creando ciertas dificultades. Uno y otro, como dice Cecia, ¿va? Uno es el ritmo al que aprenden los demás niños comparado con alguien que tenga alguna discapacidad. Y dos, es de que necesitan un personal pues diferente. Y por supuesto que si las personas con discapacidad tienen una atención un poco más personalizada o una educación más personalizada, definitivamente sus habilidades van a ir desarrollándose progresivamente, pero a su ritmo. Cuando no encuentran ese ritmo o que vayan pues muy similar, se crean esos conflictos. Los maestros quieren seguir avanzando, por un lado tienen a un grupo grande de personas que están ahí pues dependiendo de esos avances que tienen, y por el otro lado está el niño que no logra dar de sí ese ritmo de rapidez con la que se está aprendiendo, y entonces se va creando frustración en los pacientes con discapacidad. Gladys y después Magdala. Yo en el colegio que estudiaba habían aceptado un niño cieguito
Ujú. pero el colegio como que cotizó y contrataron a una maestra que solo una vez a la semana iba a enseñarle el sistema Braille. Pero también ahorita en las escuelas están haciendo adecuaciones para ver los problemas que tienen los alumnos. Y de ahí se encarga una maestra especial que es solo igual solo una vez a la semana para ver las adecuaciones que ellos tienen. Muchas gracias, Gladys. Magdala. Así, doctor. Viera que yo tuve, bueno, tuvo mi tío de que él al momento de que nació, pues tuvo problemas en la complicación, su mamá tuvo problemas en la complicación de parto y tuvieron que usar forceps, perdón, para sacarlo. Entonces, muchos decían de que él, por esa complicación que tuvieron al momento de que tuvo, que lo sacaron así, decían de que él tenía varias discapacidades, pero mi abuela, quien lo crió, decía de que no tenía sentido que lo tacharan con una discapacidad porque él tuvo un desarrollo normal, pero al momento de que quiso ingresar a la escuela le dijeron de que no lo iban a aceptar porque era un niño con problemas y que ellos no querían una carga más. Mm, ¿Y qué discapacidad tenía él? Él tenía como que la cabecita un poco más larga de lo normal. Ya. Ujú. Pero sí, ¿se desarrolló normal o tenía siempre algún déficit, alguna deficiencia en el aprendizaje? No, era técnicamente normal solo por el defecto de cómo tenía la cabeza. Más discriminación parecía. Sí. Interesante. Pues les comento que aquí en la San Carlos, aquí en el Centro Universitario de Occidente, hay un docente que es el coordinador, creo que de pedagogía, si no estoy mal. Él es una persona no vidente y tiene la maestría en educación y tiene un doctorado ahorita en investigación, creo yo. Y aparte de eso, es coordinador de la carrera. Entonces, y es no vidente. Con esto lo que quiero decir es de que es posible que las personas con alguna discapacidad puedan desarrollarse, pero con mucho trabajo a la par, ¿verdad? De la familia, de los amigos, de la comunidad en sí. Porque les comento que él, todos los libros los tiene que pasar a braille. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que aunque solo se lean 5 capítulos de un libro, él pues los pasaba a braille, o sea, alguien ahora dice que es más fácil, ¿verdad? Porque ya como hay este forma de que la misma computadora pues le pueda leer a uno el texto, ¿verdad? Pero dice que antes los familiares se ponían a leerle el documento y él iba escribiendo y luego pues a imprimirlo en braille, ¿va? Entonces, tan difícil es el trabajo, ¿va? Porque es doble trabajo. Sin embargo, los resultados pueden ser pues muy buenos. Vamos a continuar entonces. Aquí pues también esta estrategia lo que pretende también es una inclusión social y una comunidad incluyente. ¿Cómo? Pues que las comunidades que adapten sus estructuras y procedimientos para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en lugar de esperar que ellas cambien para ajustarse a las estructuras existentes. Definitivamente en algún momento pues ya se entendió que la misma comunidad, la misma población debe de ser incluyente a través de ir solventando las necesidades que presenten los integrantes de la misma, principalmente los que tienen discapacidad. Esto pues con el afán de no tener pues barreras que limiten el desarrollo de las personas con discapacidad. Eh, las organizaciones para personas con discapacidad pues han venido a hacer eso precisamente, a favorecer que las comunidades evidencien esas necesidades y que trabajen en ellas para poder ser incluyentes. Tenemos también elementos esenciales. Aquí tenemos que debe de tenerse una administración del programa.
Tiene que haber un entrenamiento del recurso humano, tiene que haber acceso a los servicios de referencia, la movilización de los recursos según sean las necesidades a solventar. Pero por el otro lado tenemos también la implementación de ese programa. Para eso, pues debe haber un soporte a escala nacional, porque si no se tiene ese soporte, definitivamente los programas no pueden tener éxito y no pueden mantenerse a través del tiempo. Tiene que haber un enfoque de derechos humanos donde se prevalezca eso precisamente, cuidar los derechos humanos de todas las personas, principalmente los discapacitados, y la voluntad de la comunidad para poder ser parte de ese cambio. Una buena administración también asegura que estos elementos esenciales de la RBC pues sean eficientes y eficaces. Las acciones en todo nivel definitivamente son necesarias y también que se involucren voluntarios de las comunidades que estén motivados para poder apoyar a estos programas, porque si las personas no se involucran, una de las cosas importantes que ustedes van a encontrar en todo lo que es salud pública es de que definitivamente debe de haber participación comunitaria. Si no hay participación comunitaria, es difícil que uno logre los objetivos que se han trazado. Luego tenemos las guías para la RBC. Estas, pues después de 6 años de trabajo, fueron creadas ya en el 2010, fueron dadas a conocer con el fin de pues trabajar en ellas. ¿Quiénes fueron los que trabajaron en estas guías de la RBC? Los mismos que habíamos iniciado eh, a presentar al inicio, ¿verdad? La OMS, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO y el Consorcio Internacional de las Discapacidades y Desarrollo. Aquí, pues, este documento sintetiza la experiencia de todas partes del mundo y brinda una comprensión unificada de los conceptos y principios de la RBC como un enfoque integral basado en derechos y basado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué principios son los que se toman en cuenta en esta guía? Pues son el respeto a la dignidad, la no discriminación, la participación e inclusión, la igualdad, el respeto por las diferencias, la accesibilidad, la igualdad de género y el fortalecimiento de la misma. También los mismos tienen que tener la sostenibilidad para que se mantengan o perduren en el tiempo. Aquí tenemos entonces las guías para la rehabilitación basada en la comunidad del año 2010. Estos son los componentes y elementos. Sabemos que está involucrado varios elementos como por ejemplo la salud, la educación, la subsistencia, el aspecto social y el fortalecimiento. Y dentro de cada uno de estos elementos pues hay componentes específicos. Podemos hablar de salud, ¿verdad? Donde se integra la promoción, la prevención, la atención médica, la rehabilitación y la disposición de asistencia. En cuanto a educación, podemos decir que debe de ser incluidos los pacientes con problemas de discapacidad en la infancia temprana, pero también se le debe dar oportunidad en cualquier momento de la vida, puede ser en la primaria, la secundaria y superior. Puede también tomarse en cuenta la no formal y el aprendizaje en toda la vida. Así debería de estar incluidos esos elementos importantes en cada uno de estas áreas. La subsistencia, como ustedes pueden ver, el desarrollo de destrezas. Aquí, no sé si ustedes saben si hay algún lugar donde haya rehabilitación, donde les enseñen la subsistencia. ¿Han escuchado de alguna institución? ¿No? En Ciegos y Sordomudos de Guatemala hace eso, desarrolla destrezas a los pacientes con discapacidad visual para que se puedan desenvolver de alguna manera en la sociedad. También les enseñan algún tipo de trabajo, eh, algunos que la mayoría trabajan en la venta de números de la lotería. Eso les permite la subsistencia y ser independientes. Y así podemos seguir diciendo. En lo social, pues la asistencia personal, las relaciones de matrimonio y familia, la cultura y artes,
La recreación y el deporte también es importante para los pacientes con discapacidad y la justicia. El fortalecimiento pues va a incluir la defensa y comunicación, movilización comunal, la participación política, los grupos de autoayuda y las organizaciones de personas con discapacidad, con el afán de que se tenga el apoyo necesario. Ahora, la rehabilitación basada en la comunidad y desarrollo inclusivo basado en la comunidad. Aquí el desarrollo inclusivo basado en la comunidad es una meta, objetivo o resultado final a ser alcanzado para tener comunidades y una sociedad en general inclusiva para todos los grupos marginados y sus preocupaciones, incluyendo a las personas con discapacidad. La RBC entonces es la herramienta o estrategia para alcanzar la meta de desarrollo inclusivo basado en la comunidad para personas con discapacidad. El enfoque de doble vía, trabajando con personas con discapacidad para desarrollar sus capacidades, trabajando con la comunidad y la sociedad en general para eliminar barreras que causen exclusión social de estas personas. Y tenemos ahora lo que es la red de rehabilitación basada en la comunidad en las Américas. Es una instancia abierta de encuentro, coordinación, intercambio, solidaridad y cooperación entre los integrantes quienes desarrollan y promueven la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad. Hay 6 nodos, como ustedes los podrán recordar, en el norte, pues está lo que es Canadá, Estados Unidos y México. América Central está los países centroamericanos. El Caribe inglés, pues la mayor parte de las islas. El Caribe español, solo las 3 islas que hablan el español, ¿verdad? Entre ellas Cuba, los Andes, como ustedes pudieron ver en su documento, todos los países que en algún momento tienen el recorrido de la cordillera de los Andes. Y el cono sur, el resto de los países que es, entre ellos Brasil, ¿verdad? Pues la red de rehabilitación se fortalece eh, a través de la red global de la rehabilitación basada en la comunidad, que se define como el espacio de articulación global de las iniciativas del mundo que promueven el concepto de desarrollo inclusivo, trabajando con organizaciones de personas con discapacidad. Esto ayuda para conocer un poco más cuáles son los beneficios de algunas actividades y cómo pueden enfocarse las metas que se pretenden lograr dependiendo de cada lugar o de cada problema que se encuentre. Ahora tenemos aquí las políticas políticas públicas de la red de la rehabilitación basada en la comunidad. Aquí tenemos entonces que las políticas nacionales para guiar las prioridades y planear los programas debe ser una de ellas. Hay procesos de construcción de políticas, entre las cuales se menciona la estructura nacional, el rango departamental de administración y el compromiso del gobierno local. Aquí tenemos 3 aspectos importantes a tomar en cuenta: la estructura, la sostenibilidad y expansión y las herramientas que se deben de contar con con esta política. Miramos cuál es la estructura de la rehabilitación basada en la comunidad. Aquí tenemos que debe haber una coordinación nacional, ámbitos departamentales y municipales para que puedan replicarse esas estrategias, trabajadores comunitarios que deben estar inmersos o involucrados para lograr el objetivo, ya que el trabajo más arduo va a ser en las comunidades, y el compromiso de los sectores, ¿verdad? Aquí hablamos del sector salud, de educación, de vivienda, de muchos sectores de la sociedad para poder lograr esos objetivos. Cuando hablamos de coordinación nacional, estamos diciendo que es la que encargada de asegurar la colaboración intersectorial y crear comités de coordinación nacional. En el ámbito departamental, pues son claves para coordinar y dar soporte a todos los programas, implementar y monitorizar los programas. Es el enlace de varios comités comunitarios con el afán de que haya un apoyo intersectorial y luego pues guiar las actividades de desarrollo de la comunidad. También nos va a permitir movilizar fondos para financiar sus actividades, y trabajadores comunitarios van a ser los núcleos de los programas, como por ejemplo aquí podemos incluir maestros, trabajadores de salud, líderes comunitarios
que son claves para que se desarrolle ese programa, esa estrategia que estamos eh, este, realizando. Personas con capacidades y familiares que van a ser pues también parte importante del funcionamiento de este proyecto. Aquí también vamos a encontrar responsables de capacitar en un rango departamental. Eso quiere decir de que debe de haber una persona encargada o personas encargadas que den capacitación constante para que en todo a nivel departamental, municipal o nacional se pueda tener, pues, ahí sí que eh, la capacitación constante y la actualización de lo necesario para poder desarrollar esas actividades que se han propuesto a través de capacitaciones. Estas tienen que ser de forma sencilla y práctica, dependiendo de cuáles son las necesidades que se encuentran en las comunidades. Y el compromiso sectorial, que va a tener varias funciones, como por ejemplo las pensiones, adaptaciones, la forma laboral y el empleo que se puede llegar a darle a las personas con alguna discapacidad. En el sector salud, la atención médica específicamente, los servicios de rehabilitación si se cuenta en estos lugares, las referencias respectivas cuando sea necesario y la educación en salud necesaria para que también el paciente pues pueda tener el autocuidado. En el sector educativo, pues la asistencia a escuelas para que sean incluyentes, lo que hablábamos, ¿verdad? Hace falta mucho en este aspecto porque no se cuenta con un área para la rehabilitación de los pacientes en educación, ¿verdad? Adaptar contenidos, que es lo que decían que están haciendo ya, y los métodos de enseñanza que realmente los desarrolla la persona que tiene, pues precisamente esa especialización de educación a personas con discapacidad. En el sector empleo, pues garantizar oportunidades de trabajo para las personas, promover la formación laboral, el empleo en buenas condiciones y las empresas propias que en algún momento pueden ser también una forma de empleo. Las ONGs, estas van a ayudar a través del desarrollo de programas en comunidades locales, capacitación y asesoría con comités municipales y departamentales. Medios de comunicación, estos proporcionan información sobre temas de discapacidad, imagen positiva de personas con discapacidad, esto con el afán de motivar a las personas que tengan alguna discapacidad a lograr superar las barreras que se encuentran, tanto físicas como intelectuales o emocionales. Las entidades gubernamentales van a tener el papel de trabajar conjuntamente con las ONGs en el análisis de asignación de recursos y evaluación de programas, dependiendo de qué tanto está funcionando y cuáles son los cambios necesarios que deben de hacerse. La sostenibilidad y expansión de los programas. Aquí tenemos la sostenibilidad. Aquí está la manifestación de una necesidad, respuesta comunitaria que refleje la voluntad de todos los que están involucrados, la disponibilidad de ayuda externa, que también es importante. Y para la expansión, pues podemos decir que son acciones a todas las personas con discapacidad, enfoque de género, que es muy importante tomarlo en cuenta para que sea inclusivo. Y con esto, pues vamos siendo, pues, sostenibles y en expansión en relación a este proyecto. Las herramientas para la RBC. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues tenemos para la gestión social, está el análisis del entorno, análisis de involucrados, construcción de escenarios, planeación estratégica, análisis de problemas e instrumentos de preparación. ¿Qué incluye cada una de estas herramientas? Pues el análisis del entorno nos va a venir a posibilitar la caracterización del contexto y facilita la evaluación. El análisis de los involucrados, pues el comportamiento de los actores interesados o afectados con el afán de dar lo mejor para resultados positivos. La construcción de escenarios. Aquí se elabora imágenes a futuro de una situación o un problema. En la planeación estratégica es la visión futura de la organización para responder a las necesidades que se encuentran en la comunidad. El análisis de problemas, pues examina la problemática y establece las relaciones de causa y efecto definitivamente. Y las instrucciones de preparación que va a crear las bases para la implementación y evaluación de programas. Aquí el seguimiento y evaluación también nos dice
que nos va a permitir dar el cumplimiento oportuno de actividades planeadas y detectar fallas para poderlas enmendar. También la técnica de manejo de conflictos es muy importante, ya que esta nos va a permitir el manejo efectivo de procesos que faciliten los acuerdos negociados. Tenemos también la metodología de participación, que es las técnicas de trabajo participativo dentro de las organizaciones y fuera de ellas. Redes interorganizacionales son las que crean patrones relacionales con el fin de optimizar los resultados. Descentralización es el fortalecimiento de los gobiernos locales y la participación ciudadana. Y por último tenemos el aspecto de la atención de la salud en la rehabilitación basada en la comunidad. ¿Qué quiere decir? Es el papel que jugamos nosotros en la rehabilitación basada en la comunidad. ¿Qué es lo interesante aquí? Pues es lo que podemos nosotros hacer como parte del sistema de salud para poder apoyar esa inclusión de los pacientes con alguna discapacidad. Tenemos entonces, en primera instancia, la prestación de atención a los pacientes. Segundo, las barreras. Tercero, la promoción de salud, la prevención, la atención médica y los servicios de rehabilitación. Miremos entonces la prestación de la atención de la salud a los pacientes con discapacidad. Aquí se va a brindar esa prestación de atención a través de los sistemas de salud. El propósito es promover, restaurar o conservar la salud. Las responsabilidades del gobierno definitivamente y brindada por una combinación de sectores que puede ser la atención pública, la privada y la tradicional e informal. Cuando hablamos de las barreras, aquí para recibir la atención de salud para los pacientes con discapacidad estamos hablando que la salud deficiente está asociada con dificultades de acceso a los servicios y programas. Hay barreras que definitivamente deben de trabajarse, como por ejemplo la ausencia de apropiadas políticas y legislaciones hacen que sea una barrera para que los pacientes con discapacidad puedan gozar de un buen servicio. Hay discriminación definitivamente. En cuanto a las barreras económicas, sabemos que algunas veces la rehabilitación es de altos costos y las personas tienen ingresos limitados, por lo tanto se convierte entonces su rehabilitación o su atención en salud una barrera grande, por lo mismo de que no se cuenta con los recursos económicos necesarios. Las físicas y geográficas definitivamente va a seguir siendo un problema grande a resolver, lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? De que en las aldeas o en las áreas rurales no hay centros de rehabilitación. Por lo tanto, entonces esas comunidades tienen barreras geográficas y físicas importantes que superar para poder encontrar un lugar donde haya rehabilitación. Como por ejemplo, tener transporte, tener un edificio con equipos de rehabilitación es imposible, ¿verdad? O el equipo médico adecuado en el lugar es difícil. Por lo tanto, se convierte en una barrera más grande de superar porque se tienen que desplazar hacia otros lugares. Comunicación e información. Sabemos que la discapacidad auditiva e intelectual son las que más están afectadas por estas barreras de comunicación e información. Actitudes negativas y la falta de conocimiento del personal de salud pueden ser una barrera importante cuando se le está prestando la atención a, a los pacientes. ¿Ustedes han escuchado o han sabido de algún problema que haya habido de este tipo, donde pues haya sido así un caso como el que se menciona aquí, una actitud negativa y falta de conocimiento del personal de salud, ¿verdad? ¿Algún caso que ustedes hayan escuchado? Yo conozco uno, doctor, pero no sé si es de acuerdo. Es que a la persona que le pasó no era discapacitado. Ah, bueno. Pero el punto es de que llegó a un hospital nacional Ajá. y no sé si no estoy mal, el doctor que lo atendió, él era privado de libertad, era un reo, ¿verdad? Ujú, Entonces llegó a hacer una consulta
Y bueno, siento eso que también se trata un poco más de discriminación, pero el doctor, o sea, no lo examinó correctamente y, y él llevaba como un dolor en la pierna. Y el doctor así de una vez sin tener exámenes o hacer exámenes adicionales le dijo de que no, que se la tenían que cortar, así de la nada. Entonces, creo que ahí se dio, pero siento que es un caso más de discriminación, podría ser por la situación de la persona, pero, o tal vez fue por falta de conocimiento del médico, ¿verdad? No sé, pero sí, eso. Ah, bueno, pues yo les comento un caso. Se encontraba una persona que tenía un déficit de audición, no escuchaba mucho, si tal vez si mucho escuchaba un 20% de lo que normalmente se escucha. Entonces tenía un problema ahí de audición. Fue a una consulta externa, pidió su número y había ido unas 2, 3 veces, ya sabía que tenía que hacer cola, pedir su número y esperar a que lo llamaran. Viene y él sí fue uno de los primeros porque cabal, yo estuve en esa consulta externa, pero no era para nosotros el paciente. Entonces viene, pide su número y espera desde las 6:30 más o menos. Y eran las 10:30, 11. Ya solo él se estaba quedando en las bancas. Entonces nos acercamos y le decimos, mire, disculpe, ¿a dónde viene a consulta? Entonces nos dice, fíjese que vengo a consulta a medicina interna porque tengo un problema de salud. Y él era el número 2. Entonces cuando llegamos, fuimos a decirle a la persona de medicina, ¿verdad? Fíjese que hay un paciente que es el número 2 y no se le ha atendido. No, pues ahorita ya vamos por el número 20, 20 y tanto, ¿no? Entonces, él tiene la culpa porque es de que no ponen atención y empezó a decir esto a la persona, ¿verdad? El médico que estaba a cargo de medicina. En ese tiempo yo estaba sacando todavía mi externa. Y cuando llegamos y le decimos, mire, lo que pasa es de que ya lo llamaron y usted dice que no está. Entonces dice él, lo que pasa es de que yo no escucho porque ponía eh, su posición así como de escuchar bien, ¿verdad? Lo que pasa es de que yo no escucho y a mí me cuesta escuchar y no oí cuando me llamaron. Entonces el doctor después se sintió mal, ¿verdad? Y no, pase de una vez. Pero sí puede pasar eso de que en algunos momentos uno como médico, si está uno estresado, tiene uno mucha carga laboral, puede ser de que tenga una actitud negativa o porque pues no tenga uno conocimiento de que las personas pues tengan alguna discapacidad, no las va a atender uno en su momento, puede ser intencional o no intencional, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado a veces. Puede haber prejuicios e insensibilidad a veces, definitivamente eso es una gran barrera. El poco conocimiento y actitudes de personas con discapacidad también puede ser un problema de una barrera. Renuencia a recibir atención, conocimiento limitado de los derechos y servicios disponibles, también forman parte de lo mismo. Con relación a la promoción de la salud para personas con discapacidad, sabemos que muchas veces no se asocia con personas con discapacidad porque se cree que la discapacidad es consecuencia de no usar la promoción de la salud. Sin embargo, actualmente se conoce que las personas con discapacidad tienen necesidad de promoción de la salud igual o en mayor nivel que las personas que no tienen discapacidad. Hay problemas adicionales debido a mayor susceptibilidad a las condiciones de salud, definitivamente, y pues a veces es difícil de superar las barreras, ¿verdad? Ya que la promoción de la salud también debe ser incluida para los familiares de las personas con discapacidad. La prevención, ¿qué podemos decir de ella? Sabemos que además de las medidas básicas puede necesitar intervenciones especializadas las personas con discapacidad. Las condiciones secundarias como problemas de salud o complicaciones relacionadas con condiciones primarias de salud también se deben de tomar en cuenta para la prevención de complicaciones o de enfermedades, ya que algunas pueden ser tratadas con intervención temprana y muchas veces se puede prevenir las complicaciones si se deja evolucionar las enfermedades por sí solas. Y la atención médica, ¿qué podemos decir con
con las que están dirigidas a personas con discapacidad, pues es importante que el médico juegue un rol de identificación temprana de las condiciones que llevan a las deficiencias y con eso pues estamos limitando el progreso de las enfermedades y posiblemente vamos a evitar una discapacidad. Y la prevención secundaria, ¿verdad? Que también es importante, donde se le da atención a necesidades médicas específicas durante limitados periodos de tiempo o por toda la vida. Y el autocuidado, que es asumir el control sobre la salud, responsables de tomar decisiones acerca de la atención médica y desempeñar un rol importante al poner en práctica los planes para mejorar y conservar la salud. Definitivamente el autocuidado en los pacientes es importante con discapacidad, ya que esto permite que en algún momento no se deje evolucionar los problemas de salud y pues puedan mejorar rápidamente cualquier condición de salud que esté afectando o para conservar la salud que ya tienen los pacientes. Es importante para personas con discapacidad prolongada, como por ejemplo paraplegia o condiciones crónicas como diabetes, porque esto les va a permitir tener menos complicaciones de las que ya pues están manejando. Y aquí tenemos los servicios de rehabilitación. Las estrategias como la rehabilitación basada en la comunidad son esenciales para enlazar y brindar servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad y sus familias. Aquí la prestación de servicios de rehabilitación a nivel comunitario sigue siendo una actividad real y necesaria para los programas. El manual de la Organización Mundial de la Salud sobre capacitación en la comunidad para personas con discapacidad se convierte en una guía sobre las actividades de rehabilitación que se pueden realizar en la comunidad, como haciendo uso de los recursos con los que se cuente en el lugar. Aquí también decimos que es facilitar las actividades de rehabilitación, brindar actividades tempranas para el desarrollo infantil. Como ustedes pueden ver aquí, pues es utilizar lo que se tenga a la mano para poder desarrollar esas habilidades que aún quedan en el paciente con discapacidad y pues volverlo productivo e independiente. Aquí, ¿qué podemos hacer? Ustedes pueden ver, esto es trabajar en la comunidad, haciendo lo necesario para poder evitar las barreras que puedan haber en casa. Aquí pueden ustedes ver esas gradas que tienen también la doble función, ¿verdad? Convertirse en rampa o mantenerse como grada. Aquí tenemos algunos ejemplos, métodos de fisioterapia en pacientes con parálisis cerebral. Esto ayuda bastante a que el paciente pues se recupere o por lo menos no se complique y tenga pues más funcionales varias partes de su cuerpo. La discapacidad auditiva también que le va a permitir pues conocer tal vez lenguaje a señas, ¿verdad? Para poderse comunicar y la lectura de algunos, eh, la lectura que le va a permitir también la comunicación. Otro ejemplo aquí es la rehabilitación de personas con alguna discapacidad, por ejemplo, que no tengan parte de un miembro inferior. Esto para que puedan reincorporarse y pues puedan movilizarse de mejor manera. Aquí tenemos también otro ejemplo donde se le está enseñando pues a, por lo menos a pararse o a caminar o a desplazarse con ayuda a una persona que tiene problema de movilidad. Aquí a las personas que tienen alguna discapacidad de movilidad también cómo dar los cuidados necesarios en la comunidad y, y de esta manera pues evitar que se compliquen los cuadros como úlceras por decúbito podría ser. Cómo ayudar a los pacientes que tienen alguna discapacidad mental para que puedan tener pues movilidad en sus extremidades y que no se pues anquilosen o que no se queden pues sin movilidad. Tenemos a pacientes cómo reincorporarlos cuando tienen problemas también hay de poca movilidad en extremidades superiores. Cómo improvisar con lo que se tiene, ¿verdad? Aquí hay una silla de ruedas que está siendo pues reutilizada y aprovechando lo que se tenga. Estos son ejemplos de rehabilitación
de servicios de rehabilitación basados en la comunidad. Bueno, jóvenes, no sé si tienen algún comentario, algo que quieran eh, opinar, decir, alguna duda. ¿O todo les quedó claro? Todo Sí, bien, sí, doctor, doctor, todo gracias. está claro, gracias. Solo tal vez como comentario Sí, María. y tal vez como comentario sería de que estos documentos, bueno, las clases, estas dos clases han servido bastante como para poder darnos una concientización a nosotros como estudiantes, ¿verdad? Para poder velar también por el bienestar de las personas con discapacidad, porque muchas veces nosotros también pasamos desapercibido muchas necesidades que conllevan estas personas y que tal vez en nuestras posibilidades está de poderlas ayudar, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer, pues, estas dos clases para mí me ha servido bastante para poder poner atención a lo que, a la, com- al, a mi pequeño entorno, ¿va? Ver Ujú. si alguna persona está pasando alguna necesidad, especialmente los familiares que tienen personas con discapacidad, ¿verdad? Ellos necesitan eh, mucha fuerza, diría yo, mucho aliento para que, pero no solo con palabras, sino, ¿verdad? Sino como también con hechos. Em, y también, ¿verdad? De que estamos estudiando una carrera humanitaria, entonces también quizá proyectar más adelante va a tener en uno de nuestros proyectos alguna, eh, no sé, algo que pueda ayudar a, a que estos objetivos de rehabilitación de los discapacitados puedan, pues, desarrollarse, ¿verdad? Pueda llevarse a cabo y bien dicen de que las metas grandes se logran con pequeños esfuerzos, ¿verdad? Entonces, siento de que una de nuestras metas también debería de ser la integración de las personas con discapacidad, que ellos quizá tengan discapacidades en sus miembros, pero son unas personas intelectuales, o sea, sí, que nos enseñan. Yo conozco a una persona que prácticamente no tiene acceso a lo que es educación y todo eso, pero el pensamiento o las palabras con que habla, de verdad que lo sorprende a uno porque uno dice, bueno, uno teniendo tanta educación, no, no tiene esa capacidad de poder discernir o de poder enfocar el pensamiento, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros nos quedamos cortos con nuestras capacidades a pesar de que estamos completos, pero ellos desarrollan una intelectualidad sorprendente, ¿verdad? Entonces, sí, sí, estas dos clases me han enseñado bastante, doctor. Gracias por los documentos, pero también gracias por la explicación, ¿verdad? Gracias, Mariela. Pienso que al final lo importante es de que pues ustedes conozcan los diferentes temas que hay y para que ustedes pues como dice Mariela se concienticen ahí con ver la realidad que viven algunas personas en el país, en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Tal vez uno lo mira como algo que no tiene mucho impacto. Por ejemplo, lo que decía Mariela, pequeños esfuerzos que se pueden ver al final reflejados en grandes logros, es de que uno puede orientar a la familia, mire, usted puede hacer esto, usted puede ir a pedir que la orienten a la familia, ¿verdad? Del discapacitado, que la orienten en unas 2 o 3 sesiones en el hospital donde hay rehabilitación. Usted aprende bien y lo sigue haciendo en casa. Esto le ayuda a mejorar la calidad de vida de la persona. Increíble, pero cuando pasa el tiempo, la gente, pues, a veces por desconocimiento, por ignorancia, no sabe que de alguna manera pueden ayudar toda la familia a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad.
Entonces, cuando miremos a una persona con discapacidad, pues tratemos de hacer lo que esté en nuestras manos, ¿verdad? De hacer un poquito de esfuerzo para poder apoyar. Y ese esfuerzo a veces que uno hace, que pareciera que es mínimo, puede tener resultados muy marcados, muy grandes en el afectado. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay otro comentario, aquí terminamos la clase. Que tengan un buen día. Yo los invito a que estudien. Hay unas notas que van muy bien. Yo les digo que sigan trabajando, que sigan estudiando para que puedan, pues, cerrar sus cursos, ahí sí que con zona. Y los que no, pues, traten de estudiar para tener una buena zona y al final, pues, les falte poquito para poder aprobar el curso. Los que tienen exámenes pendientes de realizar la reposición del tercer parcial, estudien bastante. Recuerden que ya está publicado ahí la fecha y les deseo suerte ahí a los que van a entrar a reposición. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Cuídense bastante porque están aumentando los casos de COVID. Y estudien. Que tengan un buen provecho, aunque todavía no es hora de almuerzo. Y que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Cuídense bastante. Gracias, doctor. Feliz semana. Gracias, Doctor. Igualmente. Feliz tarde. Adiós, Feliz día, cuídense. doctor. Adiós, cuídense. Doctor,